¿Y si tu vida entera pudiera destruirse por una errata? ¿Y si el sistema que te aplasta no tuviera a nadie al mando? 1985. El mundo acababa de cruzar el año que Orwell había convertido en profecía. 1984 había llegado y se había ido. Y el gran hermano no apareció, o eso creímos. Porque un animador americano exiliado en Inglaterra, el único miembro no británico de Monty Python, estaba a punto de proponer algo más incómodo, que la distopía no llegaría con botas y telepantallas, sino con formularios, recibos y sellos de goma. Brasil, dirigida y escrita por Terry Gilliam junto al dramaturgo Tom Stoppard y el actor Charles McCoy. Con un presupuesto de $15 millones, Jonathan Pryce interpreta a Sam Lowry, un burócrata gris que solo es libre en sus sueños. Ahí tiene alas, vuela entre las nubes y persigue el rostro de una mujer. Y Robert De Niro, en apenas minutos de pantalla se roba la película como un fontanero clandestino, perseguido por el Estado por reparar calefacciones sin papeleo. Y aquí el primer dato curioso: Brasil no siempre se llamó Brasil. Durante años de desarrollo el proyecto tuvo títulos provisionales como The Ministry y el favorito de Gilliam, 1984 y medio. Mitad 1984 de Orwell, mitad 8 y medio de Fellini. La película sobre un director que escapa de la realidad hacia sus fantasías. Sumados la distopía total, vivida por un soñador. Pero en 1984 se estrenó la adaptación oficial de la novela de Orwell, con John Hurt, y el título se volvió inviable. Parecería parodia o algo peor, secuela. El nombre definitivo vino de otro lado, de la imagen que originó toda la película. Gilliam contaba que la idea nació de una escena mental. Un hombre solo al atardecer, en una playa industrial ennegrecida por el carbón, en Port Talbot, Gales, sintonizando en una radio una canción romántica y escapista, Acuarela do Brasil, de 1939. Ese contraste, un mundo gris de hollín y una melodía que promete un paraíso, se volvió el corazón de la película. Y la canción terminó dándole el nombre. Brasil no se refiere a un país, se refiere a un escape. Terry Gilliam no es un director de mundos limpios, es un director de mundos saturados. Viene de la animación, de recortar grabados victorianos y hacerlos moverse de formas grotescas para Monty Python. Y esa lógica, la del collage, la del exceso, la de lo antiguo conviviendo con lo moderno, está en cada plano de Brasil. Lentes angulares que deforman los espacios, techos bajos que aplastan a los personajes y ductos por todas partes, tubos que invaden las casas, los restaurantes, los sueños. Las tripas del sistema siempre a la vista, siempre ignoradas. Y Brasil no está sola, es la pieza central de lo que el propio Gilliam bautizó como su trilogía de la imaginación. 3 películas independientes sin conexión de historia, pero unidas por un mismo tema en 3 edades de la vida. Time Bandits en 1981, la fantasía de un niño. Brasil, la de un hombre de 30 años, y Las aventuras del barón Munchausen en 1988, la de un anciano. 3 retratos de lo mismo, la imaginación como única defensa contra un mundo administrado. Pero la historia detrás de cámaras es casi tan kafkiana como la película. Universal se negó a estrenar el corte de Gilliam en Estados Unidos. Demasiado oscuro, demasiado largo, demasiado amargo. Sid Sheinberg, el presidente del estudio, mandó editar a espaldas del director una versión de 94 minutos con final feliz, conocida hasta hoy como el corte El amor lo conquista todo. La respuesta de Gilliam: compró una página completa en la revista Variety con un solo mensaje. Querido Sid Sheinberg, ¿cuándo vas a estrenar mi película Brasil? Poco después empezó a proyectarla en funciones clandestinas para la crítica. El resultado: la Asociación de los Críticos de Los Ángeles la nombró mejor película del año. Antes de su estreno, el estudio no tuvo más remedio que rendirse.
un hombre solo contra la maquinaria, Gilliam no solo dirigió Brasil, la vivió. Porque debajo de la sátira hay una arquitectura intelectual que no ha envejecido al revés. Todo el argumento arranca con una mosca que cae dentro de una impresora y cambia una letra. Donde decía tl, ahora dice bl. Y un hombre inocente es arrestado, facturado y muerto en un interrogatorio. Eso es Kafka. El proceso, la culpa sin delito, el tribunal sin rostro. Pero la película va más lejos que Orwell. En 1984 había un partido, una intención, un gran hermano. En Brasil no hay nadie. Cada funcionario solo hace su trabajo. Nadie es culpable, porque todos son un engrane. En los años 60, la filósofa Hannah Arendt, una judía alemana que escapó del nazismo, cubrió el juicio de Adolf Eichmann, el burócrata que organizó los trenes hacia los campos de exterminio. Esperaba encontrar un monstruo, y encontró un oficinista, un hombre gris, obediente, obsesionado con hacer bien su trámite. A eso lo llamó la banalidad del mal. El mal más grande no lo cometen sádicos, lo comete gente ordinaria que solo hace su trabajo. Y Brasil le pone rostro. El torturador de la película, interpretado por Michael Palin, es un padre de familia encantador que trabaja, con su hija pequeña jugando en la oficina. Y la canción del título no es decoración, es el mecanismo. Sam la tararea, sueña con ella, se aferra a ella. Acuarela do Brasil promete un paraíso al que nadie llega nunca, porque en este mundo el escape no es un lugar, es una canción atorada en tu cabeza. Y aquí se cierra un hilo que venimos siguiendo hace 2 episodios. En The Matrix, la realidad falsa la construyeron las máquinas y había una pastilla roja. En The Truman Show la construyó un showrunner y había una puerta al final del mar. Pero en Brasil, la prisión la construimos nosotros, con trámites, con obediencia, con firmas. Nadie la diseñó, nadie puede apagarla. Y no hay pastilla, ni puerta, solo quedan los sueños. ¿Puede existir una tiranía sin tirano? Si nadie en el sistema es responsable, ¿el mal desaparece o simplemente se reparte? Escapar hacia adentro, hacia la imaginación, ¿es un acto de libertad o la forma más elegante de la derrota? Neo encontró la pastilla, Truman encontró la puerta, y si lo único que Sam Lowry puede encontrar es una canción. Esas son las preguntas que vamos a abrir hoy. Bienvenidos al tercer episodio de La Netamorfosis. Ahí está, banda netamorfonera, netamorfonita. Estamos farmeando ahora. No, no es cierto. Aquí está Brasil. Aquí está Brasil después de esa gran rolita, después de ese video documental. Tercer episodio de La Netamorfosis. Y primero te saludo, Omar. ¿Cómo estás en este día? No, en esta noche de Netamorfosis. Así es, noche para nosotros, puede ser mañana para ustedes, tardecita o otra nochecita, ¿no? Pues contento, ya es el tercer episodio, muy, muy emocionado. Qué gran travesía fue hacer este justo tercer capítulo, o sea, desde el diseño Cañón. de ese documental. Estuvo pesadito ahí la anécdota, toda esa travesía que nos aventamos. Tuvimos que regrabar, ¿no? Completamente todo, porque somos bastante quisquillosos en algunas cosas, pero vaya, qué peliculón de Gilliam, ¿eh? Quisquillosos y también pues hay una buena relación porque también de repente se nos complica grabar porque andamos acá a gustito filosofando, platicando, aconsejándonos. Entonces luego eso es lo que hace que tengamos que regrabar. Pero por suerte aquí está Brasil.
Guarden a su fontanero ahí donde lo tengan, si es que vieron la película. Y si no la vieron, les trajimos en esta ocasión porque sentimos que es una película no tan comercial ni tan Ujú. conocida. Les trajimos una pequeña sinopsis que les voy a leer a continuación para Que yo para creo complementar el video que justo, documental sobre todo. ujú, que justo yo creo que de esta triada inicial, pues es la primera de autor, ¿no? Que podemos meterla ya, Ujú. más recargada. O sea, sí es una película de culto, ¿no? Pero ya está un poquito más recargada la balanza hacia de autor, ¿no? En comparativa a lo mejor con justo de Truman y de Matrix, que sí son 100% a mi parecer, son más películas de culto, ¿no? Pero Sí, que vámonos justo. con ese resumen. Ahí está. Sin más, vámonos con la sinopsis. Pues ahí les va. Sam Lowry, un conformista oficinista que forma parte de la burocracia de un sistema estatal en medio de una sociedad distópica controlada y hostil con toques de ciudad retrofuturista y que está bajo una dictadura basada en deshumanización socioeconómica y con un gobierno tiránico. Un día conoce una chica mediante algunos sueños recurrentes y este suceso le sirve de atisbo motivacional para aceptar un nuevo cargo en la élite, gracias a influencias y buena posición de su madre con la finalidad de formar parte del prestigioso sistema de Ministerio de Información, una de las esferas más altas y con mayores ventajas y herramientas para poder ubicar, encontrar y declararle su amor a esta chica misteriosa. Aunque ese camino justo vaya en contra de romper las reglas y sus propios ideales de Sam, algo que al inicio de la película se veía casi imposible. Pero la subversión de ella frente a la injusticia del sistema, que tras un desafortunado error cometido por el glorificado, prestigioso y nada flexible Ministerio de Información, desembocó en la muerte de un inocente que conocía a Jill, y esta no parará hasta hacerlos pagar y traer justicia. Será lo que orilla a nuestro protagonista a sí o sí ir en contra de lo institucional de la, y de la burocracia de la cual forma parte. La encrucijada está en tener que decidir entre afianzarse en un sistema deshumanizado, vil y opresor, haciendo lo correcto, o tomar una valiente postura revolucionaria que nace por su intenso sentimiento hacia Jill, que constará de seguirla, apoyarla en esta búsqueda de justicia, libertad y amor. Ya no les diré más, esa es la pequeña sinopsis. Ustedes visiten la película para que vean si se logra esta encrucijada, qué camino va a tomar Sam, si terminan juntos, si no, si derrumban al sistema, si no. Ahí está. Ahí está el inicio. Sí, sí. Que justo ahí ya tenemos como igual, ¿no? Las bases que dejamos en el documental, pero por ahí si no la han visto, de verdad, es una joyita que deben justo echarle ahí su vuelta. Está disponible en Prime Video Ujú. al día de hoy, ¿no? Que está saliendo este episodio. Y Ojalá que lo hubiera nos sabido enteramos un antes. poquito tarde, que nos enteramos un poquito tarde, porque justo ya en la investigación de poderla ver para tenerla fresca y poderla comentar y analizar, Ujú. yo te juro que no la había encontrado y la única opción que tenía era ahí estaba alguien, un buen samaritano, la subió a YouTube. Dije, pues bueno, ahí no se ve tan mal, pero en el celular, ¿no? O sea, ya cuando Ujú. la puse No, en la televisión de la sala, estaba justo ahí con mi novia, y pues ella estaba haciendo ahí sus cosas, ¿no? Y me dice, oye, como que se ve medio feita, ¿no? medio eriza. Y yo, sí, y yo, no, pues es que está en YouTube, ¿no? Pero me dice, ¿cuál? Si está en Prime Video. Brasil está en Prime Video. Y yo así, ¿cómo? Y tú te la echaste, ¿no? A mí, Igual. yo me quedé en YouTube porque a mí alguien que está aquí con nosotros me dijo, la puedes buscar en YouTube y me la chuté en YouTube ahí toda pixeleada. Pero con todo y eso, es una joya, es una maravilla. Ya después empecé a verla en Prime, ya cuando supe este notición que nos dijo Gaby, ya fue que dije, bueno, pues ahora ya la voy a ver de a de veras, ¿no? Porque, pues, o sea, digo, no afecta mucho, pero pues sí, se pixela bastante, ¿no? Pero Fue pues, ¿qué otro te corte. parece si ya nos metemos de lleno? Sí, claro. Mira,
Qué barbaridad, qué joya de justo de Terry Gilliam. Me gusta llamarlo el apóstol de la imaginación, ¿no? O Ok. sea, siento que los trabajos en los que se ha enfocado va muy, muy de la mano en esa correlación hacia lo imaginativo, ¿no? O sea, por ahí me estábamos mencionando, ¿no? En el documental, pues, tiene ahí ofertas como de Bandits, que justo tiene mucha esencia sobre el mismo tema, también por lo que son las aventuras de Bachhausen, ¿no? Si lo dije bien. Ujú, Entonces, ujú. y sobre todo lo que es la irreverencia pythonesca, ¿no? O sea, ahí hablando justo de ese grupo inglés, ¿no? De esa comedia vieja y De percursora, ¿no? cómicos. Ujú. De este modelo justo entre animación y un poquito más como hacia lo abstracto, jugando entre la actualidad y un poquito hacia los ayeres. Creo que tiene mucho de eso, ¿no? Y se nota sustancialmente el estilo, el trabajo con el que se ha rodeado Terry Gilliam a lo largo de justo de aquellos tiempos y lo vemos en la película, ¿no? O sea, creo que parte mucho de lo que hablábamos de la importancia de jugar en el contexto con todos tus personajes. Y no hablamos de personajes solamente los guionizados, sino ese personaje como también es el diseño de producción, ¿no? O sea, vaya, sumatoria visual que te da esta película en ese aspecto, ¿no? Como tu personaje en esa producción es una locura. Sí, sí, sí. Ahí tomando un poco lo que hablas de la cinematografía, me parece que también esta parte de que nos vaticina un futuro para nada lejano, alejado de nuestra realidad, ¿no? O sea, sí, si bien es una ciudad, una sociedad distópica, pues por momentos también tiene esta parte del sistema, por ejemplo, o sea, hablando puntualmente del sistema, cómo nos muestra el sistema es Claro. rígido, es aburrido, es incluso hasta por momentos, hasta pareciera una burla, ¿no? Que te dicen y que lo hemos vivido, o sea, que lo ves en la película Sí, y que lo sí, hemos claro. vivido. Que vas a una clínica o vas a un seguro o vas a tu trabajo o a una identificación y es, necesitas que te sellen esto acá y vas allá y no, es que necesitas la hoja del otro lado, ah, ok, ¿y dónde me dan esa hoja? En donde estabas formado, o sea, esta burocracia, ¿no? Esta burocracia Ujú. del sistema y que muchas veces en la película está retratado tan bien como en nuestra realidad que te desanima, que te merma, que te lleva a decir, ¿sabes qué? Mejor vengo otro día, como pasa en la película, ¿no? Y que en ese mismo momento que nos muestra este sistema burocrático, absurdo y cuadrado, también está este momento que es muy invasivo, ¿no? La camarita esta, el ojito, que eso lo Ujú. vemos, a lo mejor no hay un robot que nos esté vigilando como tal, pero es algo que hemos comentado en episodios anteriores y es la inmediatez de las redes sociales, ¿no? El control, ¿no? Tu micrófono y tu cámara que están activados porque tú aceptaste los parámetros de Términos. privacidad, los Ujú. términos de privacidad. Y pues ni modo, ahí está esa también, esa parte invasiva que nos muestra, ¿no? Y entonces tú lo ves y dices, es 1985 la película, pero lo vemos hoy en día. No puede ser que desde ese entonces, o sea, 1985 a 2026, los sistemas burocráticos en cuanto a trámites, en cuanto a gestión, en cuanto a poder jurídico, sigan de la misma manera. Y lo retrata tan bien, o sea, tiene este toque de comedia, pero a su vez de honestidad. Entonces, es una joya. Hablando de como tal el sistema, es una joya. De la ciudad también me gustaría destacarla, ¿no? Estos elementos exacerbados, ¿no? Y que siento también que trastoca un tema muy importante y que va mucho de la perspectiva de cada persona. Porque si bien nos muestra una sociedad rígida y cuadrada y autoritaria, también está esta otra parte de la revolución, que roza un poco en glorificar el terrorismo. Para mí no rebasa eso, ¿no? Pero podría ser malinterpretado como glorificar el terrorismo, pero me parece que es tan directo y tan limpio que no rebasa, al menos desde mi perspectiva, no rebasa esas instancias. Ujú. Y que también ahí entra ya lo cinematográfico de estas maquetas increíbles, ¿no? Y estos juegos de cámara de pasar del set a la maqueta,
me parecen fascinantes, o sea, fascinantes. Sí, no, no. Y justo creo que esa es la idea mucho, ¿no? De cómo aterrizar una ideología, como una idea cinematográfica, justamente en relación a estos ejercicios de herramientas prácticas, ¿no? No Ujú. necesariamente se tiene que ver excelso y sumamente pulido, sino justamente dentro de la narrativa, el poderte tú cobijar y arropar de estos truquitos, de estas secuencias entre lo que es lo real y lo que está armado a nivel maqueta, como tú mencionas, me parece que son recursos bastante buenos, ¿no? Y que al día de hoy creo que estamos en una época donde se han dejado a un lado, ¿no? O sea, esta visión de cineasta, en ese aspecto creo que ya no la vemos, ¿no? Y esos recursos justo en los 80s, 70s, incluso 60s, era justo era la columna vertebral de justo de las historias que retrataban la visión hacia, por ejemplo, hablando de esto que es una distopía, eh, pero justo, ¿no? Esos recursos de, ok, no tenemos la tecnología suficiente, ¿no? Iba el Pero ingenio nosotros, ahí. estaba exactamente el ingenio, el cómo, esa visión, ¿no? De cómo aterrizar esa, justo, esta imaginación, ¿no? De cómo podría ser, me parece muy grato. Y hablando justo de lo que mencionaba sobre este sistema burocrático, creo que es muy interesante cómo lo retrata Brasil, porque la distinción capitalista y totalitaria, o sea, lo vemos muy de la mano y creo que es justo de los puntos que podemos darle ese giro o esa diferencial, porque sabemos que está muy basado en este libro de George Ujú. Orwell, ¿no? Que, bueno, voy a dar un dato ahí curioso. Venga. Eh, Terry Gilliam, cuando hace esta película, no había leído George Orwell. No hay como tal, justo en la investigación, no hay como tal una entrevista o algo que de sus propias palabras, Ujú. pero sí gente conocida, gente del medio, gente con quien trabajaba, todos apuntan a justo a esa idea y a esos comentarios que dentro de él decía, ¿no? Que él no leyó George Orwell antes de realizar esta película. Y lo que me parece interesante es que para mí me parece un monstruo a nivel creativo muy fuerte lo que es Terry Gilliam, ¿no? O sea, justo desde ese concepto pythonesco, como mencionaba, eh, creo que es un referente de cómo justo cómo tomar base, ¿no? De ciertos elementos, hago justo mi receta, tomo ingredientes de aquí, de ingredientes de acá, y justo hago mi propio revoltijo y de ahí yo genero una perspectiva original. O sea, creo que justo ese es un referente de cómo te puedes justo basar, ¿no? Inspirar en el trabajo bastante bueno de otros para tú darle la vuelta y ofrecer un producto atractivo y también bastante honesto, me parece, ¿no? No es el caso de que me copio y el producto o el trabajo de alguien más y me lo hago mío, ¿no? O sea, creo que a lo que voy, es esa personalidad que agarra elementos y sobre eso rediseño totalmente una nueva visión, nueva postura, ¿no? Entonces, bueno, y regresando a este versus, ¿no? Entre capitalismo y totalitarismo, y creo que es una de las diferencias marcadas, ¿no? O sea, cuando vemos a la obra de George Orwell, pues literalmente estamos viendo esa parte, ¿no? Ese gran hermano, ¿no? Que siempre hay, que se te está observando, que hay justamente una causa, que hay un porqué, ¿no? Aquí realmente le da ese giro totalmente de extremo a extremo, de polo sur a polo norte, porque evidentemente dentro de la narrativa y la historia de Brasil,
no hay un culpable, ¿no? Ujú. Justo lo que mencionábamos, esa pregunta en el documental, no hay tirano en una tiranía, y eso me parece asombroso en cómo en el diseño de la estructura del guión me parece un golpe bastante bueno, ¿no? O sea, creo que es la pregunta más potente, ¿no? Y sobre todo macabra, ¿no? Porque pues, ¿a quién te diriges tú cuando Ujú. está ocurriendo justo una desgracia, cuando está ocurriendo justo una situación de desigualdad, ¿no? ¿A quién te diriges? ¿No? Lo ponemos ahora justo en los ejemplos que tú estás manifestando, ¿no? Que al día de hoy, en esa parte burocrática, en esa parte de trámite, en lo que estamos acostumbrados a nivel social, pues si no te resuelve el que está en la ventanilla del IMSS o el que está en la ventanilla del banco, pues hay un gerente o hay alguien con quien tú te puedes manifestar y pues poner la queja. Sí va a ser abismal la espera, no se resuelve Ujú. de inmediato, desafortunadamente por el sistema en el que estamos, pero sí tenemos a alguien, una cabeza a quien justo echarle la mirada. En relación a Brasil, justamente ocurre algo que no, o sea, todo es papeleo, ¿no? Justo ese es el mensaje que nos da esa película. Todo es papeleo, son firmas, eres un vil trámite. Cada persona es un vil trámite. No hay como tal un jefe, su jefe como que eso me parece una de las cosas más interesantes dentro de la estructura de la película. Y por ahí tocabas un tema sobre el terrorismo, ¿no? O sea, yo creo que nunca se confirma como tal que existan, pero también se me hace un recurso, híjole, asombroso para la época, porque justo estamos hablando de 1985. En esa época todavía no existían justamente ese término, o a lo mejor términos tal vez sí, no lo sé, pero como tal el terrorismo, pues surge ya en las guerras más contemporáneas, ¿no? Justo en esos ataques hacia Estados Unidos, como tal. Entonces, eh, ju- eh, yo me pongo a imaginar la gente en aquella época, cómo vio manifestado esa idea, ¿no? Y ahora cómo la vemos es totalmente diferente, ¿no? O sea, Ujú. los países que, por ejemplo, háblese de Europa, háblese de Estados Unidos, esos países que sufren de esos ataques, me parece que la perspectiva cambia totalmente, ¿no? Y puede ser un poquito peligrosa, ¿no? En cómo la puedes estar llevando, ¿no? Entonces, son temas buenísimos. Que mira, ahí yo tocaría algo, que tú prácticamente me diste como la respuesta, ¿no? De por qué decir si es terrorismo o no. Yo diría que no lo es y que no rebasa, o sea, que se queda en revolución y no rebasa el terrorismo, por el mismo motivo que tú nos acabas de explicar, que en esta historia no hay un villano. Entonces no hay a quien recriminarle algo. Creo que eso es lo que ayuda a que no sea considerado terrorismo, que es simplemente, o sea, no hay un responsable, entonces es simplemente revolucionar en contra de un sistema y eso me parece que minimiza un poco esta parte del terrorismo, que de nuevo ahí el ingenio en cuanto a la imaginación de la historia y el cómo la desarrolla me parece brutal. Porque, a ver, tenemos nuestro personaje principal que tiene estos sueños, si quieres, hasta febriles, ¿no? Y también tenemos Ujú. un detonante que es este error donde el sistema se equivoca y hace algo irremediable que es quitar la vida, ¿no? ¿Y de dónde viene este error? De una simplicidad, de una tontería, una banalidad, una mosca, una Ujú. mosca. Y también esta otra parte de retratar a la sociedad, ¿no? La sociedad a lo mejor que él analizó futurista o que agarró un poco de diferentes épocas, que no la Ujú. mete en un solo género, ¿no? Que hay comedia, que hay drama, que hay persecución. Entonces, me parece que esta manera en el que va hilando todas estas partes es imposible. O sea, si te dicen, a ver, el detonante es mataron a alguien injustamente, pero hay un brother que está soñando sueños febriles, imaginando una mujer, y esa mujer, al ver la injusticia, va a luchar contra el mundo. Y dentro de todo eso hay un señor todopoderoso que controla, pero no existe tal villano. O sea,
¿de dónde sacas esa historia y lo unes todo? O sea, Ujú. cinematográficamente es un monstruo. Es un monstruo en cuanto a la historia y la cocción de la misma historia. Y además que no solo se queda ahí, o sea, porque pudo haber tenido una gran historia, conectarla muy bien y quedar corto, por ejemplo, a lo mejor en fotografía o en guión o en montaje. Y no, no es el caso. Por ejemplo, ahorita que tocamos igual la ciudad, estos monstruos urbanos súper potentes, ¿no? Tremendos, casi exagerados de edificios, que me recordó a la Ujú. serie de Batman de los 90, ¿no? Donde se para Batman y es un edificio así Ujú. como de 200 pisos, ¿no? Sí. Creo que eso también nos dice algo. Hay un mensaje ahí. El sistema es, porque hay imágenes donde ves a los monitos Mu- de este tamaño Muy art deco, y, ¿no? y te dice qué tan grande es el sistema y qué tan pequeño eres tú para luchar contra el sistema. Estas tomas donde llega la chava con su proceso burocrático y está viendo así hacia arriba, así casi llegando así a su escritorio, del que lo controla todo arriba y la mira hacia abajo despectivamente y apenas si la mira, de nuevo te está diciendo un mensaje de yo tengo todo controlado, estoy muy arriba de ti y tú tienes que hacer caso porque no hay de otra. O sea, me parece que tiene unos mensajes en cuanto a secuencias, dirección de cámara, montaje, muy poderosos, demasiado poderosos, ¿no? O sea, también me parece que bueno, ya sería entrando a lo mejor en los personajes, ¿no? Pero también me costaría trabajo encontrar alguna película donde yo vea tantos personajes y que no son relleno. O sea, cada personaje te regala algo. Tenemos a la mamá y a la amiga obsesionadas con estar al día, con no envejecer, con conseguir siendo observadas y seguidas y siendo importantes, ¿no? Tenemos a Mr. Kutzman, Ujú. que es esta representación de los jefes. Yo creo que todos hemos tenido algún jefe. Yo hablo desde mi experiencia, ¿no? Más de 10 años trabajando en diferentes giros. Siempre me he Ujú. encontrado con jefes que no sabes por qué están ahí. Y también en el contexto de mi alrededor cercano, amigos, hermanos, padres, siempre hay un jefe así. O sea, un jefe que se le cierra el mundo, que no puede resolver, que le da miedo, pero que tiene que seguir las reglas. Y que tú, a lo mejor estando más abajo, eres más capaz y le solucionas la chamba, ¿no? O sea, cada personaje te regala algo. Robert De Niro, con su poco tiempo en pantalla, ¿no? Harry Tuttle, esta personalidad anarquista en contra del sistema, yo estoy cansado del control, bla, 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 aventurero, que incluso te genera, bueno, yo siento que a Sam Laurie le genera esta parte de decir hay que revolucionarnos, ¿no? También está Mr. Heldman, que su juego de palabras, ahí te lo dice, ¿no? El señor que trata de ayudarlo, le dice voy a hablar con tu mamá, nos puede hacer caso, y que siento que es alguien que se rindió ante el sistema, o sea, que te dice, o sea, a ver, hazme caso, ¿no? Porque al inicio está este Sam que dice, yo quiero seguir en donde estoy trabajando, y él le dice, no, tienes que ir más allá. Entonces siento que él te ayuda, pero que él ya es tan parte del sistema que se rindió. O sea, que aunque quisiera, pues no pudo y ya dice, pues con lo que tengo, con las cartas que tengo, las juego y me va a ir chido, ¿no? También el personaje de Jacqueline, ¿no? O sea, que no sabe si es amigo, enemigo, de repente le ayuda, pero pues lo persigue y lo va a interrogar, pero pues está ahí con sus hijas jugando al lado, ¿no? O sea, me parece que cada personaje que aparece, cada uno o sea, ninguno, ni siquiera al inicio cuando está el mayordomo, ¿no? Esta parte Ujú. del menú, también, o sea, me parece exquisito. O sea, es que yo no encuentro un solo personaje que haya sido relleno. Incluso los niños que juegan en la calle, que lo meten en problemas, que está esta parte de la inocencia, pero que al final del día ellos tienen una cierta actitud y un comportamiento basado en dónde están parados. ¿A qué juegan? Al terrorismo, Ujú. a explotarle su coche, porque viven en esa sociedad, ¿no? Entonces, me parece que de verdad no hay ningún personaje, y yo tiene rato que no veo una película donde cada personaje sea tan importante. Sí, justo, y sobre todo remarcando lo que mencionas, ¿no? O sea, no estábamos hablando de dos, tres, cuatro personajes, estamos hablando justo de, Mm, mm. vaya, digo, no, no los conté, pero justo, o sea, cada uno En- es una subtrama que hace alegoría a un tema totalmente distinto al eje central de la película. Y eso justamente me parece algo muy difícil. Y lo que hace Terry Gilliam junto con Charles McCoy y Tom Stoppard, o sea,
es justo Es de brutal. análisis y como es de tesis, ¿no? Para justo ahí hablar, ¿no? Y hablando de subtramas, o sea, yo me, una que justo me llamó mucho la atención es la de Aida, ¿no? O sea, la mamá Ujú, de este Sam Lowry. O sea, ujú, justo vemos, es dentro de la perspectiva social, ¿no? O sea, cómo va rejuveneciendo, ¿no? Grotescamente, y el alma mientras se está pudriendo. O sea, ese es ujú, justo lo que hablábamos de esas apariencias, ¿no? O sea, ¿dónde está tu, digamos que tu interés primordial? ¿No? O sea, a nivel en lo que vimos en la actualidad, y justo me parece un reflejo y una narrativa en descripción a lo que podría sustancialmente ocurrir en un futuro, ¿no? Porque justo ujú, esta película se hace en el 85, ¿no? Y ya, ya venía justo ese crecimiento, a nivel tecnológico, ya empezaba justo a moverse un poco más fuerte. Entonces, me parece increíble, ¿no? O sea, cómo va retratando cada subtrama de manera, por ejemplo, también hablando ahí de esta Jill Layton, o sea, ujú. esta, pues, la camionera con la que sueña este Sam Lowry, Revolucionaria. que la Ujú, ha revolucionado, pero dentro de sus sueños, o sea, cómo la idealiza, ¿no? O sea, ujú. podemos, por ejemplo, hay un tema ahí que justo en nuestro otro spin-off de Amorphous Network, que es con A de Amorphas, saludos a Barbs, está a Gabriel también por ahí, a Vianney, que estuvieron en ese proyecto. Ellas hablaban justo del female gaze y el male gaze, ¿no? Y me Ok. parece justo dentro del retrato de Jill Layton, no sé si fue intencional Ujú, o sin querer le salió la narrativa justo a esta triada de guionistas, pero me parece una crítica sumamente bien armada sobre eso, porque justo, o sea, al final en Brasil se filma desde el molde de male gaze para desmantelarlo, ¿no? O sea, desmontarlo, perdón. ujú, Y este Sam ve a la mujer de sus sueños, ¿no? O sea, nosotros vemos a un tipo incapaz de ver a la mujer que tiene enfrente. O sea, no es female gaze, porque Jill nunca tiene como que esa voz propia, no tiene ujú, justamente esa narrativa más ad hoc sobre qué es lo que piensa. O sea, todo va retratado desde la visión de Sam, ¿no? Pero ujú, justo creo que la jugada maestra de Gilliam, o sea, no nos da la mirada de ella, nos da el hueco exacto que dejó. O sea, ese hueco que nos deja a nivel argumento, creo que es la crítica perfecta sobre cómo se estaba manejando el cine en perspectiva a cómo tenemos que diseñar personajes femeninos, ¿no? Entonces, creo que, os repito, no sé si fue intencional, digo, porque era una época bastante noob, o sea, Sí, no, no, no no. en esos temas, pero al final creo yo, o sea, quiero ser optimista y me parece una crítica muy bien sostenida a lo que es el Mel Gaze, ¿no? O sea, muy gran jugada. Y hablando también, o sea, antes de ir contigo, de este Ujú, Sam Lowry, o sea, también me parece majestuoso como justo en esa burocracia en que todos seguimos panfletitos, así está diseñado el sistema, ¿no? Pero justo lo que estábamos ahí analizando con The Matrix y con The Truman Show, pues, siempre había una cabeza, algo, ¿no? Aquí justo eres parte tú te la crees, es tu día a día. Y creo que esa narrativa es también muy poderosa, ¿no? O sea, ahí mencionaba a los meseros. Mientras están cayendo bombas, ellos siguen en su papel. O sea, no es así como, por ejemplo, aquí, ¿no? Pasa algo y ya vas ahí de chismoso, ¿no? A ver, ¿qué ujú, pasó? Y ujú. ya vas con la señora, a ver, ¿y aquí pasó o qué, no? En ese mundo no, o sea, ese mundo todos están tan adentrados, todos ya de manera intrínseca viven en ese mundo, que todo lo exterior también es parte mismo, ¿no? De, pues, de todo ese caos, ¿no? Entonces, creo que también hay mucho absurdismo, ¿no? O sea, creo que es un tinte de cada subtrama, da ese punto del absurdismo que,
Albert Camus nos habla muchísimo de eso, ¿no? Entonces, creo que también hay unos tintitos ahí bastante interesantes sobre esta retórica y que, pues sí, o sea, totalmente contigo. Cada personaje creo que podríamos hacer sin tema una serie de cada personaje Ujú, y desarrollar ujú. cada alegoría que nos brinda cierto personaje. Es una joya. Sí, no, es una joya, digo, ya mencionamos, por ejemplo, la fotografía, que a lo mejor no es la más estética, pero en cuanto a habilidades técnicas, es increíble, ¿no? O sea, pasar del set a las maquetas, ya lo mencionamos, una joya. Ujú. En cuanto a la musicalización, está muy acorde con cada Montaje. situación, te va llevando en cada paso también, montaje igual. Los prostéticos, esta parte de la mascarilla me parece una maravilla. ¿Qué más podríamos decir? El vestuario cuando justo están ahí en ese Ujú. restaurante, ¿no? El ingenio del menú, que también siento que también nos retrata lo de hoy en día. ¿Cuántas veces no hemos ido a un restaurante por la foto que se ve increíble Ujú. y lo pruebas Ujú. y sabe asqueroso? No les voy a decir cuál es la Sí. diferencia en la película para que la vean, pero para que vean cómo también retrata esa parte de los menús en los Ujú. restaurantes y que no va solo de eso, o sea, no solo va de un menú en un restaurante, va más allá, es como lo que dijimos hace rato, no Y es importa otro tanto lo que extremismo es, literal, ¿no? extremismo, o sea, lo lleva al punto más extremo, ¿no? Y es esta parte de no me importa Ujú. qué es, sino lo que se supone que es. Es una joya eso. También me parece que las actuaciones Sí. son de todos son decisivas e impecables. O sea, no hay una que quede corta. Y eso me parece que también es por la buena dirección que hay, por el guión que es bastante sólido y lo simbólica y envolvente que es la película como tal, ¿no? O sea, para mí, en todas las aristas, si la desmenuzas, en ninguna queda mal, o sea, en todo lo hace de maravilla. Sí, no, sí, sí, sí. Yo fíjate que a mí sí me gustó la fotografía, ¿eh? O sea, sí, tal vez en cuestión de repente en esos movimientos de cámara, sí, eh, Ujú. creo que por ahí a lo mejor coge un poquito, pero en cuestión ahí de justo encuadre, me parece una joya, ¿no? Porque justo en ese primer plano hacia a lo que son el diseño de producción hacia atrás, en ese jugueteo, ¿no? Lo que mencionas entre maqueta, entre justamente sets, o sea, creo que el encuadre está bien aterrizado y sí tenemos de repente justo sí fotitos bastante chidas, ¿no? O sea, más allá que Pero de yo no, repente sea una mezcolanza, ¿no? pero yo no veo mal ese jugueteo que dijiste, porque siento que también es parte de la misma sinergia de la película, es parte de su esencia como tal, ¿no? Y que también está este absurdismo, No, o sí, sea, que de sí, repente, no, 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 o sea, no, hay yo digo que está bien. tantos elementos, ¿no? O sea, en el departamento, cuando entra Robert De Niro, que dices, o sea, ni siquiera se puede ver bien, no, pues es parte de, o sea, te tiene que dar este efecto de que tú te sientas atrapado igual que el personaje, que no se puede ni mover. Entonces yo digo, o sea, sí, no tiene a lo mejor como otras películas que son de autor igual, que tiene unos planos extraordinarios, así que dices, es la mejor fotografía que he visto, pero me parece que su fotografía, incluso, o sea, yo sí lo pongo que la técnica de su fotografía es muy buena, por estas transiciones, repito, de set a maqueta, de maqueta a set, o estas tomas súper largas, por ejemplo, del Ujú, pasillo casi al inicio, cómo es tan perfecta o sea, sublime, ¿no? Quería ujú, tocar, ¿no? Una parte de Franz Kafka, ¿no? Este escritor nacido en República Checa, en Praga, que él veía los sistemas ujú. como maquinarias gigantes, frías, sin rostro, y que atrapan a las personas. Entonces, muchas veces las reglas ni siquiera son claras, y creo que en la película esto nos lo retrata de una forma bellísima y tan determinante que justo dices, Kafka tenía razón, ¿no? O sea, algunas incluso tienen falta de lógica, como también lo decía Kafka, ¿no? También existe este poder oculto, que no hay una cara a quien reclamar, está la deshumanización, que a las personas solo les importa Ujú. producir, servir, seguir siendo parte del engranaje,
y me olvido de los sentimientos, me olvido de mi vida, me Ujú. desconecto de lo que yo soy y también la parte de la culpa automática, ¿no? Cuando el protagonista se siente culpable, se siente mal, pero atrapado por la misma duda y no sabe si lanzarse o no, si revolucionar o no, ¿no? Y es algo que toca muy bien Kafka en su novela El Proceso, ¿no? Que fue una obra publicada, Sí. una Ujú. obra póstuma, porque fue publicada en 1925 y es de unos manuscritos inconclusos de 1914 y 1915, que justo también la columna vertebral de Que la su cuate novela es rescató, ¿no? es el dolor del sistema. O sea, es un monstruo de nuevo, un monstruo burocrático, con murallas, con engranajes jurídicos, con nulas objeciones. O sea, no existe la objeción, ¿no? O sea, los Ujú. trámites que van dilatando el proceso de justicia, el todopoderoso tribunal que no tiene un rostro, ¿no? Y que también, o sea, siento que en ambas partes, a lo mejor para algunas personas, tanto esta novela que mencioné, la del proceso, puede ser como aburrida o pesada, pero creo que justo va de eso, o sea, de lo absurdo que es el sistema y la burocracia, y la película creo que también para algunas personas podría ser como aburrida o sin sentido por lo mismo, o sea, como que, a ver, para mí tiene un Ujú. buen ritmo, pero habría personas que dirían, no, o sea, esto no me lleva a ningún lado, ¿sabes qué? La quito. Y siento que va de lo mismo, o sea, porque dices, es muy absurdo, o sea, como que te aburre este, esta burocracia que tú ya conoces en el inconsciente, a lo mejor, y que dices, yo le quiero oír a esto porque esto lo veo en mi día a día, ¿no? Pero que creo que también es esa parte de cada persona va a entrar en si te avientas la película o no, porque habrá quien diga, esto es un disparate, esto es un sinsentido, habrá quien diga es súper pesada por lo que acabamos de mencionar de estas murallas burocráticas y los grandes engranajes y las injusticias, habrá quien diga, porque su inconsciente le dice, güey, vives en eso, ¿para qué quieres ver eso? Y habrá quien diga, como un Sam Lowry, ¿no? O sea, mis sueños, o sea, yo creo que habría alguien que diría, esta película me ayudó a recordarme que tengo que ir hacia mis sueños, ¿no? O sea, que si bien vivimos en una sociedad que casi todo lo tiene cimentado y nos lleva por un lado, también está esta otra parte de los sueños. Es importante despertar el imaginario y luchar por esos sueños, ¿no? Ujú. Claro. Que yo creo que también, yo creo que podremos ahí malinterpretar más bien que Sam Lowry no es un héroe. O sea, me parece que Mm, él también es cómplice, está cómodo, está rechazando un ascenso por justamente por flojera, güey. O sea, y por principio, o sea, no es que tenga un accionar nato, ¿no? O sea, su rebeldía está basada en un impulsada. romanticismo Ujú, y justamente en una idealización basada en sus ujú. sueños, porque sus sueños era la única manera de escapar inconscientemente de ese sistema que todos vivían de manera intrínseca, ¿no? Entonces, se me hace muy curioso, ¿no? O sea, eh, que nuestro personaje principal, pues en realidad él no viene a cambiar nada, ¿no? O sea, Sí, no es un sustancialmente. revolucionario, sino un Y, seguidor, y- ¿no? sí, y también maneja mucho el egoísmo, ¿no? Porque al final, pues él ve por justo desde, de eso, desde ese impulso, ¿no? Por ejemplo, ahí yo te diría, ok, no es un héroe, no es Neo, no es Truman, el protagonista que abre los ojos, pero al final del día, creo que sí, sí, no es un héroe que vamos a seguir y que vamos a vanagloriar, pero al final del día, sea la razón que sea, está saliendo del sistema y muchas veces eso sucede gracias a alguien externo a nosotros. O sea, entonces creo que eso también está bien retratado en la película, ¿no? O sea, porque él al inicio, que él quería seguir en el puesto que tenía, que no era ni tan bueno ni tan malo. Su mamá y el amigo Helpman querían subirlo de categoría, ¿no? O sea, ahora sí que a una empresa mucho más importante, mucho más poderosa. ¿Y qué pasaba? Que él decía, no, gracias. Empieza a tener estos sueños, ¿no? Esta visualización de esta chica, este atisbo motivacional, y es ahí cuando él dice, me aviento, ¿no? O sea, empieza a dudar si lo hago o no lo hago, pero se avienta. Y entonces aquí me gustaría mencionar una frase de Blaise Pascal, este matemático, físico y filósofo francés. La imaginación lo decide todo. Entonces, la imaginación como apoyo no era solo un capricho,
sí era una herramienta de creatividad en un aspecto crucial que nos ayuda a percibir de mejor manera la realidad, pero que está basado en imágenes mentales, ideas, conceptos, deseos, etcétera, ¿no? Y que de cierta manera nos moldean y afectan nuestras decisiones y nuestras acciones, que siento que es el caso de Sam Lowry, ¿no? O sea, esta parte de él imaginar y tener estas imágenes mentales, estos sueños, esta idealización de alguien, lo ayuda a que en su vida real tome unas decisiones y tome acción de algo que a lo mejor sin eso no ocurriría. También Pascal en el desarrollo científico decía que la imaginación era muy importante, sobre todo en cuanto a pruebas y descubrimientos de las teorías que tenías que comprobar, ¿no? O sea, que al final del día, ¿tú cómo llegas a esas teorías? Pues con imaginación. O sea, ¿cómo llegas a esa investigación? ¿Por dónde ir? ¿Por dónde ir? La imaginación está ahí. También mencionaba en otra de las diferentes ramificaciones que le gustaba dividir la imaginación, que en las emociones y en la espiritualidad también jugaba la imaginación. Tú dices, ¿cómo va a jugar ahí? Pues en lo emocional podría ser cuando estás saliendo con alguien, que también es el caso, bueno, Sam Lowry no salió con ella, pero que idealizaba un futuro juntos, algo, y entonces él acciona y hace todo lo que esté en sus manos para hacerlo realidad. Y nosotros en la vida también lo hacemos. Cuando sales con alguien, pues a lo mejor te imaginas que van a ir, no sé, a la cineteca o que van a tener la cita como en la película que viste y trabajas para ello. En lo espiritual también está esta parte de la religión, Ujú. ¿no? O sea, esta parte de creer, al final es el imaginativo, porque sí, nos basamos que algo también que mencionaba Pascal, es que también forma parte importante lo que hemos vivido para llegar a esa imaginación. Ujú. Entonces, en cuanto a religión, tenemos ahí, ¿no? La Biblia o los diferentes escritos de las diferentes religiones que existen, y nosotros decidimos por la imaginación creer, a lo mejor tener una percepción, cada quien tiene una percepción diferente del cielo o del infierno o de lo que sigue después de la muerte, y otro de los temas que Ujú. desmenuzaba Pascal era esta emoción descontrolada, que si bien la imaginación positiva te puede llevar por buen camino, la imaginación negativa es fatal, ¿no? O sea, la imaginación descontrolada te puede enfocar en un camino destructivo, porque puede distorsionar nuestra realidad a través de prejuicios, miedos o ilusiones, ¿no? Entonces, por eso él abogaba de que la imaginación es crucial, es muy importante prácticamente para todo, o sea, para algún desarrollo de alguna teoría científica, para creer en alguna religión, para desenvolverte con una relación de amistad, de familia o de amigos, pero que también es importante mediarla. O sea, que exista y que pueda subsistir la imaginación y la razón. O sea, porque tú no puedes basar solo tu vida en imaginación, pero sí es un punto muy importante en nuestra vida. Entonces siento que a Sam Sí. Lowry, al final del día, aunque no es un gran héroe y no es el revolucionario, por su Ujú. imaginación acciona y consigue, pues, luchar por eso, ¿no? Y cambiar su manera de ver la vida, porque cambia completamente. Sí, o sea, sí, 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 totalmente ahí coincido. Pero creo que un punto crítico es lo que ocurre al final, ¿no? O sea, no sé cómo lo veas tú, pero por ejemplo, Sin dentro de spoiler. como, o sea, dentro de es una película del 85. No, bueno, pero hay gente que no la ha No, visto. no, pero hablando justo de cómo Terry Gilliam, ¿no? Decide llamarla Brasil, ¿no? Que justo cuando, antes de hacer toda esta investigación a profundidad y no entendía mucho yo el concepto, o sea, eh, yo decía, me parece un nombre demasiado, muy Separado. retórico que él solamente entiende, ¿no? Eh, Ujú, ajá, muy separado, o sea, como que no veía esa relación profunda, o sea, me sea demasiado en exceso, ¿sabes? Entonces, ujú, pero creo que va mucho justo en esa parte final, ¿no? En ese tarareo que vemos en la cúspide de la historia, pues creo que recae mucho en eso, o sea, de todo lo que tú mencionaste, al final la canción, ¿no? Es la que sobrevive, ¿no? Y el hombre no como tal, o sea, el ujú. personaje no como tal. Y creo que ya es cuando entiendes, ¿no? El por qué al final Terry se desvive por mejor nombrarla
de esa forma, a pesar de que tenía justo ahí opciones bastante interesantes, ¿no? Lo que veíamos ahí en el documental, 1984 y medio, me parece un nombre bastante Ujú. poderoso y que se recargaba justo en lo que decía, ¿no? Como en ese ejemplo, él como persona de justo recabar esos ingredientes, ¿no? Y voy a hacer mi reinterpretación de algo muchísimo más a mi forma. Y creo que iba muy, muy, muy de la mano, ¿no? O sea, esa película de Fellini también es otra joyita muy, muy, muy buena. Y que Exquisita. también, justo hablando Ocho y de medio. ese escape, ¿no? O sea, ajá, vamos muy por ahí, entonces hubiera estado muy cool, pero creo que al final sí te da ese gancho, ese gag del por qué, pues al final termina teniendo ese nombre que siento yo que a nivel marketing sí puede ser un poquito difícil, ¿no? Porque tú ves Brasil y pues no es algo No. que te llame, o sea, Que te y llame. piensas literalmente en el país, ¿no? O sea, es una historia del país, es algo, no, 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 no tiene nada que ver más que justo la melodía Acuarela do Brasil, ¿no? Que está ahí retratada, pero creo que justo, creo que encaminado a eso, ¿no? O sea, sí hace toda esa vivencia, pero al final, pues, se queda nada más como que la anécdota, ¿no? Y todo sigue su curso, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí yo te diría, pues está padre, ¿no? Está padre a lo mejor. Digo, no está padre que te desvivan, pero está padre que luchaste por algo. Que al final del día no te quedaste siendo este Godín, ¿no? Este Godín detrás de un escritorio con una vida sistemática, sin cuestionar al sistema, ¿no? O sea, esta parte de decir, pues luché, lo intenté, lo disfruté y ni modo, ¿no? Y que te queda al final del día la imaginación. Mencionando lo que dices Sí, de en cuanto o sea, pues al. sí, sí, pero creo que el término de revolución no me parece el correcto, porque justo el término revolución va más recargado hacia un grupo de personas, de justo de derrochar algo, de derrochar justamente una ideología que no va contra eso, que está teniendo un diferencial. Cuando solamente estás actuando desde el egoísmo y sobre justamente tus propios impulsos románticos, ahí es como cuando se desdibuja un poquito justo lo que es esa parte, ¿no? O sea, en términos generales voy muy contigo, pero nada más siento yo que yo no lo veo como un revolucionario, lo veo como justo alguien que sí termina teniendo una vida muchísimo más interesante, pero basada desde el egoísmo, ¿no? Literal. ¿Estará bien o Sí, a no? ver, Eso ya depende de cada quien, ¿no? O sea, eso ya es a nivel perspectiva, ¿no? De cómo lo quieras sí, ver. sí, sí, Justo hablando, ver por uno mismo también es súper valioso, ¿no? Pero es eso, ¿no? Nada que más también quería hacer estaba mención. esta parte del individualismo, ¿no? Que a ver, si lo analizas, sí, Sam Lowry no es revolucionario, pero está siguiendo a una revolucionaria, una persona que estaba de aquí a allá luchando para acá, y por sus motivaciones, que sería pues el idealizar a esta persona o el enamoramiento como tal, ¿no? La sigue, la sigue, la busca, la rescata, me parece también bajo una circunstancia de una secuencia, creo. Y al final del día yo sí digo revolución por el bombazo que se avientan. O sea, no es como que cualquier cosita. Que ahí, a ver, recuérdame, ¿el bombazo es parte de su imaginación de ellos o el bombazo sí sucede? No recuerdo bien. No, según yo sí es parte como del mundo, sí. Ujú. Entonces, ahí al final del día está la revolución, porque era un sistema súper potente, súper, te controlaba completamente y era, o sea, incluso la toma de la bomba, o sea, el edificio enorme, o sea, enorme y de nuevo este juego de que tú eres de este tamaño y en la toma del edificio es como de más grande que la toma, ¿no? Y lo destruyen al final del día. Entonces, creo que ahí está la revolución. Sí, Sam Lowry no es el revolucionario, pero siguió a una revolucionaria al final del día. Entonces, las causas, esto pasa también muchas veces cuando tú sigues algo. A lo mejor tú no eres el pionero, pero tú al seguir algo le das fuerza,
le ayudas a que se mantenga, ¿no? Podemos hablar de algo tan banal como podría ser un equipo de fútbol. Tú no le das dinero como tal al equipo para que compren futbolistas, pero estás ahí viendo sus partidos, estás yendo al estadio. Algún partido político es lo mismo. Tú no eres la cabecilla, pero si tú estás parándote afuera del tribunal y estás en los meetings, porque tu motivación sea te pagaron dinero y eres un acarreado, pues tu motivación da igual. Al final del día, tu granito de arena sí ayuda a esa revolución o a estar en contra o a buscar alguna finalidad. Cada uno tiene su motivación individual, pero al final del día, cuando formas parte de algo tan grande, pues sí ayuda a tu granito de arena, creo yo. Sí, no es el revolucionario Sam, por supuesto que él no lo es, porque él sí se va desde Ujú. esta idealización, pero forma parte de la revolución. Al final creo que, o sea, es que esos aspectos a nivel local, o sea, con donde sucede en ese universo, en esa película, o sea, siempre Ujú, tendría que haber un observador, ¿no? Y un ujú, observador que alientes o motives a dar ese cambio, pero justo lo que hablábamos, cuando el sistema te mantiene intrínseco dentro de su propia tiranía, sin tirano, pues al ujú. final no hay observadores. Es lo que hablábamos de los meseros. Había bombazos y ellos seguían en su papel. O sea, no En pasa su nada, no realidad, en su absoluto. Es, privilegio. sí, exacto. Y por ejemplo, pues ya nada más para allá y para terminar, creo que nos faltó a la filósofa Hannah Arendt, ¿no? O sea, justo la Sí. banalidad en mal, creo que también es una alegoría bastante poderosa. Y justo en el personaje, ¿no? El que vemos ahí con esa máscara de bebé, que, wow, qué horror psicológico te Ujú. da, ¿no? Te Ese también, deja. esos aspectos, esos guiños bastante importantes. Y Jill Layton, el personaje, me parece justo el retrato de lo que es Adolf Eichmann, ¿no? Lo que mencionábamos en el documental, pues esa parte, es este personaje burocrático, que pues podríamos mencionarlo como monstruo, pero pues es alguien que Está literal, haciendo su chamba. genuinamente está haciendo su chamba, ¿no? Justo cuando el tema de la errata que llega con Bodl Ujú. y ya desvivido, lo describen como, pues ya, es ¿Ya inoperante, pasó? expurgado y Ujú. completado. ¿Cuál es el siguiente archivo que tenemos? Y pam, pam, se acabó, ¿no? Y es inverosímil, ¿no? O sea, como en la narrativa, la esposa tiene que pagar la injusticia. O sea, es algo bastante curioso, ¿no? Cómo lo retrata ahí. Y el control sobre todo, ¿no? O sea, cómo le llegan, cómo no puede decir que no, fírmale y... O sea, que es de nuevo esta, o sea, pareciera absurdo, pero lo Ujú, vemos también en la vida real, ¿no? O sea, es tan absurdo que se ve en la vida real este tipo de comportamientos de la sociedad, ¿no? Y sí, con respecto a eso del monstruo sin cabeza, pues justamente así trabajan los sistemas, o sea, bajo la manipulación psicológica y social, nos alteran, nos dan una mediación de percepción y al final del día manejan tus emociones y comportamientos, ¿no? O sea, ya sea con miedos o con estas propagandas masivas, redes sociales, ¿no? Te introducen el miedo y te introducen la culpa para que justo ujú, después aceptes el castigo, que es el que ellos consideran que debe de ser, ¿no? Y que cuando hay alguien que está en contra de ese sistema, hablando de este monstruo sin rostro, cuando alguien está en contra de ese sistema, ¿cuál es la mejor estrategia? Aislarlo, ¿no? O sea, aislar al opositor o que ya lo hemos mencionado en los episodios anteriores, que me parece que en Truman o en Matrix, no recuerdo, ahora sí que te silencian, ¿no? O sea, al ujú. final del día, estos monstruos sin cabeza, pues sí, sí, o sea, no hay un responsable como tal, o sea, es tan grande, tan antiguo, que tumbarlos es casi imposible y que están tanto en la película como en nuestra realidad, ¿no? Y que justamente, pero que, o sea, creo yo, esto es a nivel personal, que si algo funciona muy bien en los sistemas es que primero segmentan, o sea, segmentan. Tenemos, por ejemplo, religiones, sectas, ponen murallas en las fronteras, ¿no? O sea, está este lado político, izquierda, derecha, está en el deporte, está en el entretenimiento. O sea, me parece que el gran poder de este sistema sin cabeza está en primero segmentar a la gente. O sea, te segmentan y te definen de cierta manera
para desde esa arista controlarte, y que si te tratas de desviar con la manipulación psicológica y social de que lo que tú quieres hacer está mal, te controlan y te encierran en lo mismo, ¿no? Entonces, Ujú. sí, ¿no? O sea, yo te diría ahí, te preguntaría, ¿qué prefieres, no? O sea, tener un villano como Truman, ¿no? O un villano como The Matrix, estas máquinas, o un villano sin cabeza, ¿no? O sea, ¿cuál es más fácil de tumbar? ¿Cuál te enfrentarías? O sea, no sé, es complejo, ¿no? O sea, yo creo que, o sea, en la perspectiva desde acá, o sea, analizando justo estas tres vertientes, Ujú. que no somos justo parte de, ¿no? O sea, hablando justo en la ficción de las historias, Ujú. eh, indudablemente, justo por algo en el diseño del programa dejamos Brasil en la tercera parte, porque creo yo que justo es muchísimo más espeluznante eso. O sea, ¿a quién te diriges? ¿No? ¿A quién le gritas? ¿A quién le mentas la madre? ¿A quién? No hay nadie. Entonces, Está es tan sumamente normalizado. cañón. Ujú. Justo en Truman, por lo menos, hubo un punto donde sabes quién fue el causante de tu mentira, de tu vida, ¿no? En hablando de Matrix, llegas a un punto que tomas la pastilla y te das cuenta de que todo lo que habías vivido era una simulación, ¿no? Pero que al final esa misma simulación, pues, fue tu realidad hasta cierto punto, ¿no? En Truman, pues fue una vil mentira cada aspecto que tú viviste. Y Ujú. aquí, en realidad, pues es sumamente espeluznante, ¿no? Como digo, esa parte, ¿no? Porque, wow, ¿no? Pero justo, si ya nos recargamos y nos ponemos ahí a debrayar, a imaginar, estando, pues la gente que vive ahí no se da cuenta de ello. Que justo es lo que yo te iba a mencionar y que creo que Eso es también eso es lo durísimo, que no te hemos des mencionado cuenta. en otros episodios, que justamente lo que fortalece al sistema es que te rindas y que te rindas a un nivel que ni siquiera te estás dando cuenta que te rendiste. Por ejemplo, ahí yo te preguntaría, Sam Lowry, ¿no? Al inicio, el que se nos presenta, ¿no lo ves tú cabizbajo, desmotivado, incluso deprimido? Porque es tan eh, o sea, su vida es tan, ¿cómo se dice? Tan repetitiva, ¿no? O sea, tan Ujú. secuencial, ¿no? Sí. Que él ya no tiene ninguna motivación. Entonces, ¿por qué no tienes motivación? Porque el sistema te orilla, o sea, el sistema te dice, naces, estudias, trabajas, tienes hijos y te mueres, ¿no? O sea, digo, viéndolo de una forma a lo mejor más resumida, obviamente durante todas esas etapas hay otras cosillas, ¿no? Pero digamos que la forma más resumida es como algo así, ¿no? Entonces, Sam Lowry yo lo veo apático, lo veo cabizbajo, y siento que al final del día esa es la manera en como los sistemas tan grandes que tenemos en nuestro alrededor en cuanto a gobiernos, orden mundial y demás, así trabajan, ¿no? O sea, te bombardean tanto que te borran esta parte de la ilusión, de los sueños, y te llevan a una arista donde tú estás simplemente desmotivado, me parece la palabra. Estás a lo mejor hasta tan acomodado, tan cómodo, o sea que justo es eso, o sea, no debes de ponerte cómodo ante lineamientos tan estrictos y que cuando lo analizas no son del todo positivos, ¿no? Entonces creo que ahí también nos visualiza a un Sam Lowry así, al inicio, o sea, no tiene sentido la vida, o sea, a ese Ujú. extremo, de no tiene sentido porque me paro, hago lo mismo, trabajo y cumplo mi trabajo y no pasa nada, y los demás lo mismo, o sea, trabajaban, se metía el jefe, prendían la tele, salía el jefe, lo apagaban, sonaba que se iban, metían su y nos vamos. O sea, era tan sistemático que no Ujú. había manera, o sea, es como estos caballos que corren así, no hay manera de luchar por algo en contra de eso, ¿no? Sí, 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 totalmente. Pues bueno, hasta aquí dejaremos su episodio número 3 de la Metamorfosis. Es Ujú. gran película, tienen que darse ese Tienen que espacio verla. para verla, sí, sí, sí. Y ahí nos comentan que están de acuerdo también, si quieren sumar, bienvenidos esos comentarios.
Y también agradecer que justo el apoyo, el recibimiento que está teniendo este proyecto, le está yendo bastante bien. Entonces estamos muy agradecidos y esperen que se vienen más películas, más retóricas, más análisis, más profundidad. Pues muchas gracias. Sí, yo añadiría de nuevo también de mi parte muchas gracias porque sí el episodio 2 fue o sea, ver Un cómo fue bombazo. creciendo, un bombazo, una bomba, ¿no? Entonces muchas gracias por eso, suscríbanse, denle like, aunque luego es difícil, ¿no? Te lo avientas a lo mejor manejando, lavando los trastes, bañándote, haciendo el baño, qué sé yo, ¿no? O sea, cada quien se lo avienta como quiere y a lo mejor se te olvida darle like, pero es importante, nos ayuda muchísimo que se suscriban, que den like, que si se quieren quedar en solo visualizarnos, está bien. O sea, si nos van a seguir viendo así como al 2, está perfecto, pero todo suma. Igual, Sí, un like coméntenos, nos ayudaría muchísimo, sí, literal. comenten, les gusta, no les gusta una película, nos pueden sugerir ¿saben qué? Vi estos 3 episodios, podrían ver esta película y nos pueden poner sugerencias y de todo tipo Ujú. para desmenuzarles, para teorizarles, para analizarlas. Digo, no somos los expertos, ¿no? O los gurús de cine y de filosofía, pero pues aquí Sí, estamos no. porque nos gusta el cine a Sí, somos ambos, entonces apasionados, apasionados nada más y justo contagiarlos con ustedes es como ese regalito, ¿no? también esas interacciones en redes, está padre, ¿no? Que les ponemos ejercicios y ahí participan. Entonces, muchas gracias por todo y se viene el 4 episodio. Cuarto episodio y pues déjame cerrar con la frasecita, ¿no? Antes de Va. que aquí la tengo bien anotada, ahí para darles Un guiño. un guiño. Y pues Sam Lowry se pierde dentro de un expediente, ¿no? La siguiente distopía que vamos a ver es peor. Una en la que ya no hay expedientes nuevos que abrir, porque hace 18 años que no nace nadie. Vámonos. Ahí está. Ahí está. Spoiler. Los Muchas gracias. vemos. Muchas gracias. Netamorfos. Bye.